Una vez más, sean bienvenidos al canal. A continuación, vamos a resolver un problema relacionado con la segunda ley de Newton y ese problema lo tenemos acá en la pizarra. Tenemos dos masas que se encuentran sobre planos inclinados. La masa 1 de 3 kilogramos con un ángulo de elevación de 30 grados y la masa 2 de 2 kilogramos con un ángulo de elevación de 30 grados. Nos están solicitando hallar la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Para resolver un problema como este, lo primero que debes hacer es realizar dos diagramas de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre para la masa 1 y otro diagrama de cuerpo libre para la masa 2. En esos diagramas de cuerpo libre se debe representar todas y cada una de las fuerzas que están actuando sobre las masas. Para realizar los diagramas de cuerpo libre procedemos de la siguiente manera. Si te das cuenta, este segmento representa el eje X y debemos dibujarlo con este mismo ángulo de elevación. Nos quedaría de esta manera. Y acá tendríamos el eje Y. Desde el centro de esta masa de 3 kilogramos, hacia el centro de la Tierra, vamos a tener una primera fuerza llamada peso. Sería peso 1 porque estamos hablando de la masa 1. Ese peso 1 va a ser igual a la masa 1 multiplicado por la gravedad. Masa 1 multiplicado por la gravedad. Este peso lo vamos a representar desde el origen hacia el centro. Y aquí tendríamos la primera fuerza que es el peso 1. Este peso genera dos componentes. Una componente en el eje Y y una componente en el eje X. Como vamos a trabajar sin rozamiento, no vamos a utilizar la componente en X. Cuando vayas a resolver un ejercicio de este tipo, debes verificar si vas a trabajar con rozamiento o sin rozamiento. Porque sin rozamiento el ejercicio es un poco más sencillo, ya que se trabaja menos. Cuando trabajamos con rozamiento, te deben indicar un coeficiente de rozamiento para poder realizar otras operaciones. Para este ejercicio, repito, vamos a trabajar sin rozamiento. Como vamos a trabajar sin rozamiento, no necesitamos la componente en X, en Y, perdón, por esa razón no la voy a representar, pero sí vamos a necesitar la componente en X. Y esa componente en X va a tener este sentido. Colocamos acá componente 1 en X, porque estamos trabajando con la masa 1. Aparte del peso, tenemos otra fuerza actuando desde el centro en esta dirección llamada tensión. Esa tensión la vamos a representar acá en el eje X y le colocamos tensión. Si estuvieras trabajando con rozamiento, tenías que representar la componente en y aparte de la componente en Y tenías que representar la normal y aparte de la normal se tenía que representar la fuerza de roce. Para este ejercicio nosotros debemos suponer un movimiento de esta polea, bien sea en sentido antihorario o bien sea en sentido horario. Para este problema yo le voy a dar un sentido antihorario, ya que de este lado tenemos una masa de 2 kilogramos y de este otro lado tenemos una masa de 3 kilogramos. Y el ángulo es el mismo. Yo voy a suponer que por tener mayor peso de este lado, el sistema se mueve en sentido antihorario. Vamos a colocarlo acá, el sentido antihorario. Es decir, las masas se moverían así. Muy bien. Este sería el diagrama de cuerpo libre para la masa 1.
Vamos a realizar ahora el diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Fíjate bien, este es el eje X. Debemos dibujarlo con ese mismo ángulo de elevación. Aquí tendríamos el eje X y así tendríamos el eje Y. Desde el centro de la masa hasta el centro de la Tierra vamos a tener el peso. En este caso sería peso 2 igual a la masa 2 multiplicado por la gravedad. En el diagrama de cuerpo libre, desde el origen hacia el centro, vamos a representar el peso 2. Este peso genera dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Como estamos trabajando sin rozamiento, la componente en Y no la vamos a dibujar, pero sí debemos dibujar la componente en X. Escribimos componente 2 en X. Por otra parte, vamos a tener desde este punto, en este sentido, la tensión. Esa tensión iría hacia arriba. La dibujamos acá. Y aquí tenemos la fuerza de tensión. Si estuvieses trabajando con rozamiento, también íbamos a tener la componente en Y, la normal y la fuerza de roce. Pero acá estamos trabajando sin rozamiento. Básicamente, esta es la representación de todas y cada una de las fuerzas que están actuando sobre la masa 1 y sobre la masa 2. Para eso se dibuja el diagrama de cuerpo libre para cada una de las masas. Una vez que has realizado este paso, vamos a hacer uso de la segunda ley de Newton. Tú la debes conocer. Fuerza igual a masa por aceleración. En este caso, si te das cuenta, las fuerzas están actuando es sobre el eje X. Igualmente ocurre acá, las fuerzas están actuando sobre el eje X. Como no es una sola fuerza, sino que son, en este caso, dos fuerzas, escribimos así. Esta ecuación la escribimos de esta manera. La sumatoria de todas las fuerzas que están actuando en el eje X va a ser igual a la masa 1, en este caso porque es la masa 1, multiplicado por aceleración. De igual manera escribimos acá la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando en el eje X va a ser igual a la masa 2 multiplicado por aceleración. Es muy importante tomar en cuenta acá el sentido que le dimos a la polea. Cuando el sentido que se le da a la polea o al sistema es antihorario, se debe colocar un signo de menos acá. Este es el igual y acá debe ir un signo de menos. E igualmente acá un signo de menos, porque fue el sentido que le dimos a la polea. Si tú le das un sentido horario, aquí iría un signo positivo, es decir, no se coloca nada, porque se asume que ya es positivo. Pero si es en sentido contrario o en sentido antihorario, debes colocar signo de menos acá y signo de menos acá. Ese signo de menos significa que la aceleración va en el eje X negativo. Sustituyendo las fuerzas que están actuando en X, que son estas dos, la tensión y la componente en 1 en X, la tensión como va en sentido positivo, la colocamos de primero, y la componente en X, como va en sentido negativo, la colocamos de segundo con un signo de menos. Esto va a ser igual a menos la masa 1 multiplicado por aceleración. La componente 2 en X va en el eje X positivo, la colocamos de primero, y la tensión va en el eje X negativo, la colocamos de segundo. Eso va a ser igual a menos la masa 2 multiplicado por aceleración. Si te das cuenta, aquí tenemos una ecuación 1, donde tenemos dos incógnitas, la incógnita T y la incógnita A, que es lo que estamos buscando.
Y aquí tenemos una ecuación 2, donde también tenemos las mismas incógnitas, la incógnita t y la incógnita a, que es lo que nosotros estamos buscando. Y con estas dos ecuaciones formamos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Ecuación 1, ecuación 2, y la vamos a escribir acá. La ecuación 1, tensión menos la componente en 1 en x, tensión menos la componente 1 en x va a ser igual a menos la masa 1 por aceleración. Menos masa 1 por aceleración. Y la ecuación 2, componente 2 en x, menos la tensión, va a ser igual a menos la masa 2 por la aceleración. Allí tenemos ese sistema. Podemos observar entonces que la incógnita t aquí es positiva y la incógnita t aquí es negativa. Podemos simplificar esas dos incógnitas y nos quedaría componente 2 en x menos componente 1 en x va a ser igual a menos la masa 1 por aceleración menos masa 2 por aceleración. Ahí está. Sacamos como factor común la incógnita a, nos quedaría componente 2 en x menos componente 1 en x va a ser igual, factor común. Vamos a escribir la incógnita a una sola vez, que va a multiplicar, escribes paréntesis, y dentro de los paréntesis va a quedar menos masa 1 menos masa 2. Esta expresión que está multiplicando a la incógnita, la vamos a escribir a este lado de la igualdad, dividiendo. Nos quedaría la componente 2 en x menos la componente 1 en x entre menos masa 1 menos masa 2 igual a la aceleración. Y esta es la ecuación que nos va a permitir a nosotros hallar la aceleración que estamos buscando. La masa 1 nosotros la conocemos, es de 3 kilogramos. La masa 2 también la conocemos, es de 2 kilogramos. Pero la componente 2 en x y la componente 1 en x no la conocemos. Debemos hallar esos valores para poder sustituirlos acá y hallar esa aceleración. Para hallar la componente 2 en x vas a proceder de esta manera. Componente 2 en x va a ser igual al peso 2 multiplicado por el coseno del ángulo. ¿De dónde va a salir este ángulo? Este ángulo lo vamos a sacar de acá. Si te das cuenta, te dije que este era el eje X. Muy bien. Esta es la base del triángulo. Yo puedo escribir esa base del triángulo acá. Y esta línea, que es esta misma línea, tiene un ángulo de 30 grados. Ese 30 grados se están formando acá. Acá se está formando un ángulo recto, que es un ángulo de 90 grados. Y como la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180, si acá tenemos 30 más 90 nos daría 120. ¿Cuánto le falta a 120 para llegar a 180? Sencillo, nos faltaría 60. Este ángulo de 60 es el que yo voy a utilizar acá. Sustituyendo, tenemos que el peso 2 en x va a ser igual al peso 2. Peso 2 es la masa 2 por la gravedad. Masa 2 por gravedad. Y eso va multiplicado por el coseno de 60 grados. Peso 2 en x va a ser igual a masa 2, 2 kilogramos, multiplicado por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicado por el coseno de 60. Sustituyendo la información correspondiente
Y haciendo uso de nuestra calculadora tenemos que 2 lo voy a multiplicar por 9.8 y lo voy a multiplicar por el coseno de 60. Le damos igual y nos damos cuenta que la multiplicación de todo esto es de 9.8. 9.8 newton. Componente 2 en X va a ser igual a 9,8 newton. Como ya conocemos la componente 2 en X, vamos a proceder de la misma manera para la componente 1 en X. Vamos a borrar esta parte acá y continuamos con el ejercicio. La componente 1 en X, va a ser igual al peso 1 multiplicado por el coseno del ángulo. La misma explicación, aquí tenemos el eje X, entre el eje X y el peso se va a formar un triángulo rectángulo, donde acá vamos a tener este ángulo que es de 30, aquí tenemos el ángulo recto que es de 90, 30 sumado con 90 serían 120. ¿Cuánto le faltaría a 120 para llegar a 180? Nuevamente 60 grados. Estos 60 grados son los que yo voy a utilizar acá. Podemos decir que la componente 1 en X va a ser igual al peso 1. Peso 1 igual a masa 1 por gravedad. Masa 1 por gravedad multiplicado por el coseno del ángulo. Sustituimos que el peso 1 va a ser igual a la masa 1, que es de 3 kilogramos. La gravedad 9,8. 9,8 metros sobre segundos al cuadrado multiplicado por el coseno de 60. Multiplicamos 3 por 9.8 por coseno de 60 y nos da un valor de 14,7 newton. Componente 1 en X va a ser igual a 14,7 newton. Como ya conocemos, componente 1 en X, componente 2 en X y las masas, vamos a poder hallar la aceleración. Sustituyendo, entonces decimos que la aceleración va a ser igual a la componente 2 en X, que es de 9,8 newton, menos la componente 1 en X, que es de 14,7 newton, dividido menos la masa 1, de 3 kilogramos, menos masa 2 de 2 kilogramos. Aceleración va a ser igual, usamos nuestra calculadora nuevamente, 9.8 menos 14.7, le damos igual, nos está dando menos 4,9, colocas el signo de división y vas a abrir paréntesis. Si no colocas los paréntesis, vas a cometer un error. Abrimos paréntesis, menos 3, menos 2, cerramos paréntesis y le damos igual. Y la aceleración es de 0,98 metros sobre segundos al cuadrado. 0,98 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí tenemos la aceleración. Nos estaría haciendo falta hallar la tensión. Para hallar esta tensión, nosotros podemos usar cualquiera de estas dos ecuaciones que tenemos acá, bien sea la ecuación 1 o bien sea la ecuación 2. Yo voy a usar la ecuación 1 para poder hallar esta tensión. Borramos acá, ya conocemos que la aceleración es de 0,98 metros sobre segundos al cuadrado. Borramos esta parte acá, ya no la necesitamos.
Esta parte también podemos borrarla. Usando la ecuación 1 tenemos componente 1 en X, tiene signo negativo, lo voy a escribir a este lado de la igualdad con signo positivo. Nos quedaría tensión, va a ser igual a menos la masa 1 por aceleración más componente 1 en X. Sustituyendo los valores correspondientes a cada variable, tenemos que la tensión va a ser igual a menos la masa 1, que es de 3 kilogramos, multiplicado por la aceleración, que es de 0,98 metros sobre segundos cuadrados, más la componente 1 en X. La componente 1 en X nos había dado un valor de 14,7 newton. La tensión va a ser igual, realizamos nuevamente ese procedimiento en nuestra calculadora, y si multiplicamos menos 3 por 0,98 más 14,7, nos da un resultado de 11,76 newton. 11,76 newton. De esta manera nosotros hemos podido hallar la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Si tienes un ejercicio parecido a este, para resolverlo vas a proceder de esta manera. No olvides suscribirte al canal. Comenta si tienes alguna duda con relación a este ejercicio y hasta una próxima entrega.